Cordial saludo, estimados maestros en formación. Les habla Ángela Milena Rincón Ruiz y María Elsa Cañón Fandiño. A través del presente video, ustedes podrán conocer sobre el proyecto de aula y su presentación en formato de ponencia, los cuales son requisitos dentro de la práctica pedagógica investigativa de profundización en la licenciatura en informática. Para iniciar, vamos a conocer qué es un proyecto de aula, para qué sirve, la necesidad, el tiempo y la población a tener en cuenta durante su realización. Asimismo, estaremos mencionando la estructura del formato de ponencia y por último contaremos nuestra experiencia durante la realización de nuestro proyecto de aula. El proyecto Aula es una propuesta en donde se incorporan los conocimientos, las competencias y habilidades adquiridas del maestro de formación. Se establece buscando un fin educativo de acuerdo a una problemática que se identifica en la institución, con los estudiantes, con los docentes o de acuerdo con la población a la que se dirige. En la primera semana de inducción en la institución se debe realizar un proceso de observación para identificar la problemática, a la cual daremos solución a través de nuestro proyecto de aula, teniendo en cuenta que sea viable su realización dentro de las siguientes 15 semanas de práctica. A partir de lo anterior, se establece un cronograma de actividades que permita su ejecución. La propuesta se debe estructurar en un formato de ponencia, con lo siguiente explicará María. La ponencia es un texto académico similar a un artículo científico que puede ser puesto en consideración para ser presentado ante una comunidad académica en eventos como congresos o seminarios. La ponencia para este caso será el documento, la parte escrita en la que se debe plasmar de forma sintética el proceso de formulación, metodología, desarrollo y conclusiones del proyecto de aula a ejecutar. El escrito debe tener entre 4.500 y 5.000 palabras y se debe redactar aplicando las normas APA vigentes. Para este momento, la séptima edición. La redacción del documento debe ser precisa, clara, breve y formal. En la tercera semana de práctica se debe presentar al asesor los siguientes ítems de la ponencia. El título es uno de los elementos más importantes del trabajo, el cual debe ser llamativo y que despierte interés en el lector, con un máximo de 15 palabras. Seguidamente, los nombres y apellidos de los autores, el país, la institución, en este caso, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, y correo electrónico de los autores. Posteriormente se debe realizar el resumen, el cual debe tener aproximadamente de 250 palabras, siendo de carácter analítico. Para la semana 3 de la práctica, en el resumen debe evidenciarse los objetivos, la metodología y para la entrega final, en la semana 15, se debe agregar los principales resultados y conclusiones del proyecto de aula. A continuación, se pueden crear de 3 a 5 palabras claves referentes con el proyecto de aula. Igualmente, se debe presentar el título, el abstract o resumen y las keywords o palabras clave en idioma inglés. El siguiente paso es escribir la introducción, la cual debe ser clara y con enfoque en el tema que desarrollará en el proyecto. Se sugiere aquí en párrafos definir y describir el problema, manifestar a través de qué elementos se identificó y cuál es el fin educativo. También se menciona en el estilo narrativo el objetivo general y los objetivos específicos, siendo claros y precisos, ya que de acuerdo a cómo se formulen se deben cumplir a cabalidad. Asimismo, se debe escribir la justificación en donde se resalta la importancia del proyecto en la institución y cómo desde el área de informática y tecnología se contribuye en el fortalecimiento de sus aprendizajes. Por otra parte, se deben realizar búsquedas de investigaciones representativas a nivel internacional, nacional y local, relacionadas con el objeto de estudio a través de bases de datos científicas, las cuales se deben revisar desde los objetivos, metodología y principales resultados, las cuales deben ser presentadas en los antecedentes. El marco teórico es el fundamento de la investigación que elabora el investigador a fin de apoyar el estudio que se propone realizar.
presenta el análisis de diferentes posturas epistemológicas o disciplinas respecto a las categorías de análisis que se recibieron. Un buen marco teórico no es el que contiene muchas páginas, sino el que trata con profundidad únicamente aspectos relacionados con el problema. En el marco conceptual se integran los diferentes conceptos relevantes o claves que aporten a la investigación. Frecuentemente se asemeja a un glosario con definición de palabras y pasa a la definición de conceptos. En el marco legal se incluye la normatividad reglamentaria definida para los proyectos de investigación que dispone el Ministerio de Educación Nacional. Deben ser tenidas en cuenta y cumplirse a cabalidad. En la metodología se establece qué se hizo, cómo, cuándo, dónde, con quién, con qué, en descripción de las fases o etapas que se llevan a cabo en la investigación. Generalmente se usa la metodología investigación-acción educativa. A medida que se desarrolla el proyecto de aula, se van registrando los resultados obtenidos y que se presentan en la discusión de datos que se contrastan los resultados del estudio frente a otros estudios. Se entregan respuestas a los objetivos por medio de los datos. Se redactan las conclusiones que deben ser propias y breves. Debe existir coherencia entre las preguntas de investigación, los objetivos logrados y los resultados obtenidos. Además, enlazar cada objetivo de la investigación con cada conclusión. Ahora, para las referencias bibliográficas se recomienda apoyarse en un gestor bibliográfico. Por último, se adjuntan los anexos que se utilizaron en la investigación, como cuestionarios, tablas con información e imágenes. Recuerden que de esta manera se debe elaborar el formato de ponencia para el proyecto de aula. Finalizando con la explicación, queremos contarles sobre nuestra experiencia. Nuestro proyecto de aula lo realizamos en la Escuela Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón con estudiantes de séptimo y noveno grado en la ciudad de Tunja, en el cual se propuso la elaboración de podcasts y vodcasts sobre temas de interés social, elaborados por las estudiantes en las clases de informática y tecnología. La finalidad fue potenciar en ellas sus habilidades informacionales y competencias en el uso de las TIC para generar podcasts y vodcasts de calidad, evaluado a través de su estructura de contenidos, trabajo en equipo, creatividad, diseño y producción audiovisual. Por otra parte, está enfocado a temas de interés social que se evidencian diariamente en la sociedad y en los que se requiere mayor profundización, buscando generar un impacto en su contexto social, familiar y educativo. Agradecemos por su atención prestada y esperamos que esta experiencia les sirva a los nuevos maestros en formación. Muchas gracias. Muchas gracias.